introducción que la palabra inmunidad deriva de inmunitas, que significa protección, como dice ahí, y luego exento de ciertos oficios, obligaciones, impuestos y castigos. Esto pasaba en los senadores romanos, o sea, ellos eran inmunes, nadie les podía hacer nada. De ahí viene la palabra protección. Entonces, si nosotros lo traspolamos a medicina, significa que pues, inmunidad es igual a protección, pues protección frente a la enfermedad, de manera específica frente a infecciones. Esa es la principal función, se podría decir, del sistema inmunitario, ya sea innato o adaptativo. ¿Okay? Y el sistema inmunitario, como es de ese conocimiento por fisiología, pues va a estar compuesto por células y moléculas. Células, moléculas que abarcan tanto el sistema inmune innato como el sistema inmune adaptativo. ¿Sí? Y este sistema inmunitario va a producir una respuesta. ¿Sí? Es decir, si yo lo estimulo, voy a recibir una respuesta. ¿Ok? Que lo hace de forma conjunta y coordinada, como se dice ahí, a la introducción de sustancias extrañas, sea un virus, bacteria, hongo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso de manera general. ¿Sí? Para un poco de historia, a principios del siglo XX, Paul Ehrlich acuñó ese término que se llama odor autotóxicos, miedo al autoenvenenamiento. ¿Sí? De ahí en el año 900 o 1948 se habló, Burnett habló sobre la hipótesis del clon prohibido y la tolerancia adquirida. ¿Qué significa eso? Van a entender un poquito más adelante cuando existe, bueno, es que para hablar de tolerancia se tiene que hablar mucho, pero de una u otra forma el sistema inmunológico, como se ve acá, hay como dos vías, ¿verdad? En ese dibujito se grafica que hay, por ejemplo, linfocitos B, T, que de una u otra forma pues van a estar, si van el término, mal elaborados o mal sintetizados. El sistema inmunológico lo reconoce, o hay entes que regulan esto y los eliminan. Pero por alguna razón, que eso es lo que vamos a ver dentro de la clase, hay algunos factores que hacen que estos linfocitos T y B, anormales entre comillas, o autorreactivos, así se llaman, no son eliminados y por lo tanto producen alguna enfermedad autónoma. ¿Ok? Eso se llama el clon prohibido o ataque. ¿No? Es que se parece, pero es anormal. ¿Ok? Y de una u otra forma, para el año 1959, ya se descubrió la presencia de autoanticuerpos frente a las hormonas tiroideas. Eso se lo hizo en estos ratones que se llama NZB. ¿Sí? Y pues de ahí ya lograron, si valga el término, acuñar el término de enfermedades autoinmunes, ¿no? Por la presencia de esos anticuerpos que han empezado a lesionar estos órganos. Entonces, el primero que se descubrió fue con ese ratón. Ahora, algo bien importante, las enfermedades autoinmunes, ahorita vamos a ver cómo se definen, afectan a nivel de la población mundial entre el 3 al 5%. Es decir, no podemos nosotros menospreciarlo. ¿Okay? Existe una amplia diversidad de enfermedades. A veces piensan que solamente es lupus, artritis, vasculitis, Sjögren. Hasta ahí piensan que se acabó la reumatología. Pero lo que respecta a autoinmunidad son más de 100 enfermedades. Si ustedes piensan en un órgano en su organismo, puede haber una enfermedad inmune. Si tiene cerebro, una encefalitis autoinmune. Ahí ya tenemos un niño que probablemente tenga eso. Lo único que nos falta, si valga el término, concretar, es que eliminamos anticuerpos anti-NMDA o anti-GAD o anti-MOG para decir que es una encefalitis autoinmune, tiene toda la clínica, ¿sí? Y así se lo está tratando. Entonces, pues es una encefalitis autoinmune, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Ok? Y existe también un término que ya lo vamos a ver en el concepto, que el sistema inmune dice que es pleiotrópico.
Su principal función, ya les dije, es conferir protección contra infecciones. Pero, siempre un pero, esto es lo que pasa, puede fallar al distinguir lo propio del ajeno, provocando una ruptura específica de la tolerancia. ¿Qué significa eso? Si ustedes, por decirle a su compañero, tiene una herida, acá, yo me hago una herida por diversos mecanismos de inflamación y regeneración, probablemente va a subir a, que se llama mitosis, mis células van a multiplicar. Esas células, de una u otra forma, son reconocidas por el sistema inmune. Pero ustedes saben que el sistema inmune lo único que hace es reconocer proteínas o antígenos, entre comillas, y si es extraño, reacciona. Si es propio mío, de mis células, mi HLA, mi DNA, todo, en teoría lo reconoce, pero no pasa nada. Cuando hay las enfermedades autoinmunes, esta tolerancia que existe frente a lo propio se rompe, y por eso aparecen las enfermedades autoinmunes. Pues dice autoinmunidad, donde autoanticuerpos contra la tiroides, o sea, mis propios anticuerpos están lastimando mi tiroides. En el lupus, esos anticuerpos que se producen están lastimando diversos órganos. En la artritis, esos anticuerpos están produciendo lesión a nivel articular o dependiendo cuál sea la enfermedad, ¿sí? Entonces, ya conociendo este preámbulo, estos conceptos, ¿cómo nosotros vamos a definir autoinmunidad? Que es muy distinto a enfermedades o inmunodeficiencias primarias, que tiene su definición. Alergia igual, ustedes ya lo han debido ver con hipersensibilidad tipo 1, que eso es lo que conlleva. Y la tercera capita bien importante dentro de la inmunología es la autoinmunidad, que nos dice que son trastornos causados por la respuesta autoinmune alterada, es decir, que el sistema inmune, ya sea innato o adaptativo, reconoce antígenos, que eso es lo que siempre hace, propios, pero aquí la eventualidad es que lo reconoce como extraño y produce daño a nivel de los tejidos. Si yo tengo una infección por algún virus o bacteria, lo reconoce como extraño, ¿verdad? Y lo trata de destruir. Pero en este caso, ese mecanismo de tolerancia está roto y mis propias células son reconocidas como extraños, entonces va a haber un daño. Eso es autoinmunidad. O lo que otro dice, algunos lo catalogan como un síndrome clínico causado por la pérdida de la tolerancia inmune, lo que hemos dicho, caracterizado por la activación de linfocitos T o B, sistema inmune innato o adaptativo, o ambas que conducen a daño tisular. ¿Sí? Entonces ambos nos dicen lo mismo, ¿sí? Solamente que cambien algunas palabras, pero en esencia es eso. Cuando el sistema inmune reconoce antígenos propios como extraños, se produce lesión y hablamos de enfermedad. Cuando nosotros hablamos de tolerancia, siempre vamos a hablar que hay una tolerancia central y periférica, se puede decir a nivel de los linfocitos T, que son las células endoteliales del timocito, de la corteza y de la médula. ¿Sí? Tenemos las células progenitoras, empiezan a producir linfocitos T, estos van al timón, en cuenta que este es el timón, y vamos a encontrarnos en la corteza y en la médula. En la corteza hay selección positiva, o sea, aquellos que son, en teoría, errados o mal hechos, van a sufrir apoptosis, ¿sí? Pero algunos van a escapar a este mecanismo de selección positiva y van a ir a una selección negativa. Pero acá las células dendríticas van a ser aquellas que van a empezar a destruirlas, pero también pueden escapar a estos dos, si quieren, dos filtros que son selección positiva y negativa, y pues vamos a tener células CD4 o CD8 que están bien, linfocitos T reguladores que están bien, pero también podemos encontrar estas células que están mal hechas, entre comillas, que pues van a tener células, como llaman, autorreactivas, que escapan a la periferia. ¿Sí? Pese a que hay estos mecanismos de control, donde dice este linfocito no está bien, se elimina, ya sea por apoptosis, o ya sea porque la célula dendrítica lo reconoce y lo elimina. Pues cualquiera que sea el mecanismo para regularlo, hay algunos que van a escapar a la periferia y pueden producir algún tipo de autoinmunidad. Esta es la explicación porque en algunos casos, por ejemplo,
Si yo de acá, tenemos 20, puede ser, ¿sí, no? De los 20, si yo les mido anticuerpos, por ejemplo, factor reumatoideo, y justo a las 3 me salen positivos, ¿será que tienen artritis? ¿Y por qué les salí positivo? Probablemente esta sea la causa, porque hay linfocitos autoreactivos que han escapado, pero no necesariamente tienen enfermedad. Puede que de aquí a 2 años les vuelva a medir y puede que ya no lo tengan, porque probablemente por alguna razón esos también se murieron o algún otro mecanismo. Por ahí estos linfocitos T reguladores pues pueden de cierta forma regular esa respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de autoinmunidad, siempre debemos ver cómo es que se produce. Siempre vamos a hablar de la predisposición genética y siempre está establecido. Pero no significa que la predisposición genética sea el requisito indispensable para que yo desarrolle alguna enfermedad autoinmune. Puede haber mecanismos ambientales o factores ambientales, como también la ruptura de esta tolerancia que hemos hablado, y por lo tanto nos conlleva a una enfermedad. Como dice acá, es una ecuación. A veces es sumatoria. Es lo mismo, si tomamos el mismo ejemplo, acá de los 20, quizás en la familia de unos 4 o 5 de ustedes tengan antecedentes de lupus o artritis. Pero eso no significa que los 4 que están acá sí o sí vayan a desarrollar la enfermedad. Puede que 1 de los 4 o 2 de los 4, por mal hacer que 4 de los 4 vayan a desarrollarlo. Hay otros factores, y esta pérdida de tolerancia, estos mecanismos reguladores, pues que pueden hacer que tengamos alguna de estas enfermedades, ¿sí? Entonces estos mecanismos de tolerancia se llaman checkpoints, o lugares donde pueden haber estos mecanismos de regulación. Puede haber una tolerancia mantenida, es decir, que este mecanismo de reconocer lo propio como propio sea constante y tengamos una homeostasis, ¿no? Ustedes saben que es el equilibrio. Cuando se rompe este equilibrio hay enfermedad, es lo mismo que se aplica, porque en aprender salud pública. Entonces nosotros podemos tener autoinmunidad fisiológica, lo que les decía, por ahí tenemos ahí esos anticuerpos. Es transitoria, no produce daño, y el propósito es el mantenimiento de la homeostasis y limpieza. Es decir, nosotros podemos tener estos linfocitos, digamos, este autorreactivo. Por la homeostasis, en algún momento van a ser eliminados y pues no pasa nada. Pero, si hay esta ruptura de la tolerancia, más factores ambientales y genéticos, voy a expresar una enfermedad, ya sea autoinmune, puede ser órgano localizada o sistémica, como dice acá, donde estos linfocitos o células autorreactivas no van a ser o no son eliminados y por lo tanto van a producir algún tipo de enfermedad, como dice acá, órgano específico sistémica. Ahorita van a entender a qué se refiere eso. Y algo lo que les decía, ¿no? La presencia de anticuerpos a factor reumatoideo aumenta con la edad en personas sanas. Y la enfermedad solo ocurre cuando se activan los mecanismos de inflamación, ¿sí? Puede que yo tenga anticuerpos antinucleares positivos por mi edad, creo que ustedes no, pero quizás a mi edad también lo vayan a presentar. Pero ojo, en las enfermedades autoinmunes es la sumatoria de clínica y los exámenes de laboratorio pues coadyuvan o apoyan el diagnóstico clínico inicial que yo pueda hacer. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en cómo se producen las enfermedades autoinmunes. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista genético, vamos a ver 3 términos: monogénico, poligénico, un determinado locino HLA, es un determinado segmento del gen. Cuando nosotros hablamos monogénico, se supone que un gen en específico es el alterado y ese puede desencadenar alguna enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el gen aire, hay una falla en la selección negativa que hemos visto al principio, ¿verdad? Y por lo tanto puede producir alguna, ¿cómo se llama? Alguna enfermedad autoinmune como es el APS1. O el gen FOXP3, falla en los T reguladores, puede producir un IPEX. O el gen puede producir un ALPS. ¿Sí? Entonces podemos tener una mutación específica de un gen
y eso conllevará a una enfermedad autoinmune. Cuando decimos que es poligénica, que es en la mayoría de los casos, por ejemplo, el factor genético HLA-DR4, aquí hablamos ya del HLA, ya no estamos hablando de un gen, sino del HLA, que es el antígeno leucocitario humano. DR4 nos predispone a tener artritis reumatoide. O, por ejemplo, el HLA-DQ2 o el DQ8 para la enfermedad celíaca, que es la predisposición. Cuando hablamos de una sección poligénica o un segmento de HLA. Y aquí un loci no HLA, por ejemplo, la mutación de este loci PTPN22, la alteración de este me puede producir diabetes mellitus tipo 1, artritis, lupus o enfermedad de Graves. Entonces, un segmento puede hacer que tenga varias enfermedades, dependiendo si es un gen, si es un HLA o un loci no HLA. Dependiendo de eso, yo puedo desarrollar alguna enfermedad. ¿Sí? Pero esto es predisposición genética. ¿Ok? En lo que respecta a factores ambientales, vamos a ver que a veces el género, en algunos, es bien preponderante. Ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto o en el lupus eritematoso sistémico, la relación es 9:1, es más frecuente en mujeres, 9 en comparación a 1 a los varones, exceptuando quizás la enfermedad de Crohn, como dice ahí en su ejemplo, que la relación a veces es 1:1. ¿Sí? Algo bien importante también el gradiente geográfico. Se ha visto que en países que son tropicales, que es la parte, si valga el término media del globo terráqueo, que es la zona tropical, lo que más tenemos ahí es vitamina D. Entonces en esos países del trópico o en el área tropical, pues se ha visto que la esclerosis múltiple apenas son menos a 5 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en países donde estamos más alejados de la línea del Ecuador, si vale el término, muy cerca de los polos, donde no hay mucha vitamina D por la falta de exposición al sol, se ha visto que existen más de 200 casos. Por eso en enfermedades autoinmunes o en lo que respecta a inmunidad, la vitamina D tiene gran importancia. ¿Ok? Y también la hipótesis de Ligieri, que esto también aplica en las áreas que ustedes van a ver en hipersensibilidad de Paul, también aplica en países desarrollados, pues hay más de este tipo de enfermedades en comparación a países subdesarrollados, pero no significa que no las haya, sí las hay. ¿Ok? Esto es lo que ya hemos visto anteriormente, solamente para recordarles. Las células se producen en la médula ósea, ya madura en la médula ósea o en el timo. Hay la tolerancia central, la periférica, las citoquinas. Tenemos linfocitos T autorreactivos, anticuerpos o T autorreactivos. Produce lo fisiológico, pero cuando existe alguna alteración genética o en alteración ambiental, se va a producir la disregulación y por lo tanto producir enfermedad autoinmune. ¿Sí? Espero que eso haya quedado bien claro. No es solamente la predisposición, sino que hay otros factores que pueden hacer que nosotros tengamos alguna enfermedad autoinmune. ¿Sí? Hay lo mismo, el gen que les dije, el HLA, el LOCI, factores epigenéticos y factores ambientales. Ahora, ¿qué factores ambientales pueden hacer que desarrollemos alguna enfermedad autoinmune? Por ejemplo, los microorganismos, ya sean bacterias, virus, parásitos, incluso hongos. En el lupus eritematoso sistémico es bien estudiado que la infección por virus de Epstein-Barr puede ser un detonante, al igual que el citomegalovirus. En la enfermedad de Takayasu puede ser la tuberculosis, con algunas vasculitis incluso la hepatitis B como detonantes. También tenemos xenobióticos como el humo de tabaco que se asocia mucho con la artritis reumatoide, la luz ultravioleta con el lupus eritematoso sistémico, fármacos, el lupus inducido por fármacos que puede producir, o metales pesados, la microbiota igual, a nivel de la piel respiratoria, a nivel gastrointestinal, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, si tenemos en cuenta la psoriasis, el vitiligo, desde el punto de vista nutricional,
el yodo, la vitamina D que ya les había comentado. Toda esta confusión pues nos lleva a que tengamos alguna enfermedad autoinmune siempre y cuando estos pues llegan a estimular este sistema. ¿Sí? Ahora, si hablamos nosotros de infecciones, ya hemos hablado el día de hoy de hipersensibilidad tipo 2 y 3, en la fiebre reumática por un mecanismo de mimetismo molecular puede haber daño tisular, ¿sí? Con el estreptococo, donde el patógeno se parece al tejido propio, ¿sí? Ya sea a nivel de las válvulas cardíacas o a nivel renal. ¿Ok? Entonces eso se llama mimetismo molecular. Luego tenemos la propagación de epítopos, es decir, que los anticuerpos, si valga el término, empiezan esta respuesta inmune y por lo tanto pues amplifican la misma, ¿sí? Y el otro es la activación espectadora o el bilaster activation, ¿sí? La inflamación activa accidentalmente por una célula autoreactiva dormida cercana. Por ejemplo, han debido ustedes escuchar cuando hay enfermedades autoinmunes, esto especialmente en adultos que alguna vez he escuchado, y eso no es falso, que después de un evento de estrés grave, especialmente un duelo, cuando alguien fallece, después de eso empiezan a tener síntomas como dolor articular, luego empiezan a tener, ¿cómo se llama esto? Adormecimiento, etc. Y empiezan a tener artritis, datos de lupus, etc., ¿no? Estos mecanismos de estrés pueden producir inflamación y por lo tanto despertar estas células que en teoría estaban dormidas y las despiertan y empiezan a expresar la enfermedad. Hace tiempo, cuando llegué al hospital de niño, tuve un niño de 4 años que tuvo lupus eritematoso sistémico. Muy chiquito, probablemente tenía alguna alteración monogénica por ahí, que lo ha predispuesto a esto. Y al poco tiempo, el niño falleció, no se pudo hacer mucho. Y al mes o a los 2 meses viene la mamá y le diagnosticaron lupus. Yo pienso que ese estrés le trajo mucho porque luego empezó ya a tener dolor articular, se le hinchó los labios, tiene problema renal y pues ya estaba con el reumatólogo de adultos, ¿sí? Entonces puede aparecer eso, ¿sí? No crean que no es cierto, pues piensen que es mentira, pero sí puede ser ese mecanismo de activación expectante, ¿sí? O lo que les dije, la disbiosis, por ejemplo, en enfermedad celíaca o en la diabetes tipo 1, la alteración de esa microbiota a nivel gastrointestinal, o por ejemplo la artritis reumatoide que está relacionado con el hormonas gingivales, que es algo que es bien frecuente acá en nuestro medio, más aún si tienen gingivitis, si tienen sarros que les llaman, a veces eso suele ser el detonante para que desarrollen artritis reumatoide. Siempre y cuando también tenga la predisposición, ¿no? O puede haber mutación, ¿no? Y el otro lado, por ejemplo, el humo de tabaco, como les dije, con la artritis reumatoide, con la citrulación y también se asocia con el lupus, ¿no? Y el lupus inducido por drogas, ¿no? Y lo bueno del lupus inducido por drogas es que es reversible. Cuando nosotros hablamos de cómo se clasifican las enfermedades autoinmunes, tenemos las de órganos específicas o sistémicas. Órganos específicas, ejemplo, tú dame un órgano. Páncreas. Páncreas, diabetes mellitus tipo 1. Otro órgano. Pulmón. Una enfermedad pulmonar intersticial. Otro órgano. Vaso. Puta, ahí sí, salvo de bien. ¿Qué sería, pues? No se me ocurre ya. Muy bueno. A ver, otro órgano. Hígado. Una hepatitis autoinmune. Otro órgano. Corazón. Una miocardiopatía autoinmune. ¿Ah? Cerebro. Una encefalitis autoinmune, una esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, a nivel genital, yo cuando empecé yo dije, bien tendremos, sí, había habido la oforitis o la otitis autoinmune. Entonces, cualquier órgano que ustedes puedan encontrar puede tener una enfermedad autoinmune, entre comillas, ¿sí? Entonces, si nos vamos de aquí hasta los pies, cualquier órgano que se me ocurra,
excepto el vaso, que no se me nada, podemos tener alguna enfermedad autoinmune. ADI son las glándulas suprarrenales, digo la piel, tiroides de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Y así podemos ir desglosándolo al cuerpo humano. Y las enfermedades sistémicas, las que ustedes ya conocen, lupus, artritis, Sjögren, síndrome de sarcoidosis, vasculitis de pequeños, grandes, medianos, vasos, y podemos hablar de Takayasu, artritis temporal, poliarteritis nodosa, no sé, vasculitis porigiana, vasculitis tipo ANCA, C o P, Charles-Strauss, etcétera, etcétera. Hay un montón de enfermedades autoinmunes sistémicas, esclerosis sistémica, ¿qué más? A ver, polimiositis, dermatomiositis, ¿qué más? Algo que no se me está yendo. Bueno, es decir, que pueden afectar múltiples sistemas, por eso se llaman sistémicas. Por esa razón es decir que existen más de 100 enfermedades autoinmunes, no solamente 4 o 5 que por ahí quizás durante su formación ustedes han escuchado y alguna vez lo han estudiado. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos así al detalle, la cirrosis biliar primaria también es una enfermedad autoinmune, donde vamos a ver la correlación. Por ejemplo, el blanco van a ser los conductos biliares intrahepáticos que son pequeños. La serología que vamos a encontrar anticuerpos antimitocondriales, o sea, los ANS, que van específicamente contra esta proteína molécula que se encuentra en estos conductos biliares. Y el gatillo ambiental que se ha visto que se correlaciona con este tipo de enfermedades son algunos cosméticos o aditivos alimentarios que tienen dentro de su composición ácidos octiónicos, ¿sí? Que de una u otra forma modifican químicamente los antígenos mitocondriales que provocan este mimetismo molecular y dañan los conductos biliares intrahepáticos, y es más frecuente en mujeres que en varones. Entonces ahí se ha visto una correlación, la predisposición y el factor ambiental, que en este caso sería un alimento o aditivo, ¿no? Es algo así. Ahora, entre los exámenes de laboratorio ya hemos visto que son muchas enfermedades, su clasificación, pero de una u otra forma también nosotros, cuando tengamos la sospecha clínica, debemos solicitar algunos estudios de laboratorio, que son algunos no específicas y otras específicas. Las no específicas, pues hacemos una evaluación inicial, pero antes, como dice ahí en rojo, no existe una sola prueba de laboratorio que permita establecer algún diagnóstico. O sea, que yo tenga un laboratorio positivo no significa que me haga diagnóstico. Tiene que siempre ir acompañado de la clínica. Pero la evaluación inicial, en la mayoría de las enfermedades autoinmunes, más aún las sistémicas, casi todos tienen algún tipo de anemia crónica, trombocítica, neumocrónica, pueden tener alteración de los leucocitos, o también puede tener plaquetosis hacia arriba o plaquetopenia. Puede ser una de las características dependiendo de la enfermedad. O puede haber a nivel hepático afectación, donde las enzimas hepáticas por mecanismos de inflamación pueden estar elevadas, o la albúmina baja o la CPK alta. Por ejemplo, si hablamos de hepatitis autoinmune, estas siempre van a estar elevadas. Si hablamos, por ejemplo, de dermatomiositis o miositis, la CPK o la aldolasa, que son enzimas musculares, siempre van a estar elevadas, ¿no? El examen general de orina, como les habrán dicho, es un método indirecto de ver cómo está funcionando el riñón. No es común encontrar ni proteínas ni bacterias. Si encontramos eso y encontramos alguna afectación por ahí sistémica, probablemente nos estemos enfrentando a alguna enfermedad autoinmune ¿no? sistémica, o si encontramos cilindros en el sedimento urinario. O ustedes saben que han visto dentro de la fisiopatología ayer, hipersensibilidad tipo 1, perdón, tipo 2 y tipo 3, la característica principal es la inflamación. Entonces, si yo tengo enfermedades autoinmunes sistémicas, lo que voy a encontrar casi siempre es inflamación. Entonces, encontrar una BS elevada, una PCR prolongada, una PCR elevada, una ferritina elevada, o puedo tener una albúmina baja o optoglobulina baja por el mismo mecanismo de la inflamación. ¿Sí? Entonces, son exámenes de laboratorio, no tan específicas, pero que yo de una u otra forma, si sospecho de alguna de estas enfermedades, puedo solicitar. Pero existen también exámenes específicos dependiendo de la enfermedad. Se buscan
factor reumatoideo o anti-ACCP o anticuerpos cíclicos citrullinado péptido, que se va correlacionado con, más que todo, con artritis reumatoide, los anticuerpos antinucleares, que a esto les encanta a veces pedir, pues puede estar positivo en varias enfermedades, no solamente en lupus, puede estar en artritis, enfermedad mixta de tejido conjuntivo, estrés sistémica, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad inflamatoria intestinal, con cirrosis biliar primaria, enfermedad de Graves, e incluso en pacientes sanos, como les he dicho, a medida que aumenta la edad, a veces tenemos anticuerpos antinucleares positivos. O el anti-DNADS, que es casi específico de lupus, el complemento, hemos visto en toxicidad tipo 3, que pueden estar bajas, crioglobulinas, el perfil SAF o síndrome antifosfolípido. Los más habituales es la anticardiolipina, beta-2-glicoproteína o el anticoagulante lípico. O podemos pedir algunos anticuerpos bien específicos. Ejemplo, hemos hablado de cirrosis biliar primaria, anticuerpos antimitocondriales, AMA. Por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal podemos pedir ANA más un ASCA, ¿sí? Que son anticuerpos también. O en la tiroiditis de Hashimoto, antitiroperoxidasa o antitiroglobulina. Cualquiera de los dos que me puede evitar que anticuerpos contra la tiroides. Y así podemos ir desglosando, ¿no? Sistema nervioso central, tenemos también anti-NMDA o anti-GAD o anti-MOG. Si vamos a hepatitis autoinmune, anti-LKM1, LK2, etc. Pero si nosotros hablamos de lupus que les encanta a veces, pues tenemos los antígenos extraíbles, que es el anti-SMIT, el PSA, ROLA, anticentrominosis y así. Podemos ir dividiéndolo, pero que tampoco es tan específico de lupus. Hay algunas patologías que también pueden estar positivas. Entonces, la interpretación de los estudios de autoanticuerpos que nosotros podamos solicitar va de acuerdo también a la clínica, y de acuerdo a la clínica va a su interpretación. Ya les dije, no hace diagnóstico que alguno de estos me salgan positivos, porque hay los falsos positivos también, que por alguna razón puede ser error de laboratorio, pues una reacción cruzada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, primero la historia clínica, la examinación, y luego solicitamos laboratorios, ya sea, les dije, algo bien específico, algo más específico, inespecífico. Podemos apoyarnos con la biopsia, hacer un estudio genético, citometría de flujo, algunas citoquinas o algunos estudios de imagen, ya sean rayos X, resonancia, tomografía, ecografías que nos pueden ayudar y coadyuvar en el diagnóstico de cualquier enfermedad autoinmune, ¿sí? Ahora, en relación a las estrategias terapéuticas, en primera instancia, si hablamos de autoanticuerpos, pues medimos los autoanticuerpos o buscamos, ¿no? Si estoy sospechando de una hepatitis autoinmune, pues pediré, muy aparte de la clínica, que tenga datos de hepatitis, con enzimas hepáticas elevadas, podemos tener bilirrubinas a veces elevadas, hepatomegalia, que puede estar en falla hepática, es de larga evolución y veo que no es algo infeccioso, entonces pediré ya anticuerpos, ¿no? Anti-LK1, SPA, LK2, etcétera, etcétera. Le pediré inmunoglobulinas porque se elevan también, o en algunos casos también estaré pidiendo, ¿cómo se llama esto? Biopsia, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo vaya a buscar. ¿Sí? Entonces todo va dirigido de acuerdo a lo que yo busque. O si estoy hablando de artritis reumatoide, pues le pediré el anti-CCP o el factor reumatoideo. O en la enfermedad celíaca, por ejemplo, pedimos anticuerpos IgG o IgA para el transglutaminasa o, ¿cuál es el otro? Me he olvidado. Antigliadinas, esas. La transglutaminasa y la antigliadina. Y en cuanto al tratamiento, pues ustedes van a ver con mayor énfasis y con mayor detalle cuando vean reumatología. Casi la mayoría de las enfermedades autoinmunes se tratan de la misma forma. Se utilizan corticoides, que es el pilar de tratamiento. Podemos utilizar AINES, si tiene dolor. Asociado a algún inmunosupresor, inmunoglobulina, plasmaféresis. O sea, primero, medidas generales.
Es un tratamiento multidisciplinario, es decir, no solamente participa el reumatólogo, puede pasar el neurólogo, el nutricionista, dependiendo de qué órgano esté afectado. Si está afectado el riñón, participará el nefrólogo. Si está aquí arriba, el sistema central, participa el neurólogo, etcétera, etcétera. En cuanto a la farmacología, les dije, hay corticoides en las diferentes presentaciones: bioral, endovenoso, intraarticular, intramuscular, inmunomodulación con gamma globulina humana, inmunosupresión. Puede ser acetoprina, micofenolato, puede ser tacrolimus, ciclosporina, sirolimus, acetoprina, metotrexate, ciclophosphamida como quimioterápicos que van a producir algún estado de inmunosupresión. La plasmaféresis, que ahí ya se los mencioné, que es un mecanismo por el cual se extrae de forma, se podría decir, mecánica estos anticuerpos de la sangre. Y por último, que está todavía en estudio, trasplante de células pluripotenciales hematopoyéticas, trasplante de médula ósea. Lo que hace es resetear ese sistema inmunológico, porque ustedes saben que el sistema inmunológico tiene su origen en las células madre, ¿verdad? Ya sea la serie mieloide o linfoide, la mieloide, glóbulos rojos, las plaquetas, y la linfoide, los linfocitos y todo lo que tenga que ver, ¿no? Y así. ¿Ok? Y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?